United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. La impresión que tenemos en este momento, y todo esto puede cambiar en las próximas horas, es que el conflicto no va a ir más allá, no va a haber una escalada, no va a llegar a esa guerra que todo el mundo temía que podía desatarse, o no por lo menos de momento, pero esto no quiere decir que se haya cerrado la crisis. Los misiles que han caído hoy sobre las bases de Jarir y de Ain al-Assad, lo único que dejan constancia es de la terrible enemistad que estos dos países tienen, del terrible enfrentamiento. Según advirtió el jefe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David Beasley, el mundo está al borde de una posible pandemia de hambre, mientras múltiples gobiernos de todo el mundo batallan contra la pandemia del COVID-19. 2020 nuestro mundo cambió. Una plaga mortal se extendió como pólvora. Los expertos sabían que llegaría e intentaron advertirnos. Comenzamos a darnos cuenta que algo pasaba porque recién las luces del estudio se movían. ¿Qué acaba de ocurrir, Daniel? Terremoto, sismo en Mendoza. Estamos tratando de ubicar el epicentro de este sismo, pero claro, nosotros empezamos a ver que se nos movían las luces del estudio. Se sintió en Martínez, se sintió en Buenos Aires. 131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. En el video anterior hablamos de cómo tantas iglesias y cristianos alrededor del mundo pueden pasar horas enteras adentro de un templo leyendo la Biblia sin llegar a entenderla nunca. Esto se debe a que sin relación no hay revelación. Dios no revela sus planes con cualquiera, sino con sus verdaderos siervos. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, ¿por qué Dios está tan interesado en dar a conocer a sus siervos las cosas que van a suceder? Notemos que Jesús en su ministerio siempre iba un paso adelante de la situación. Cuando Jesús se encuentra con Natanael, uno de los que se va a convertir en sus discípulos más adelante, él le dice: cuando estabas en la higuera, antes de que vinieras inclusive, ya te vi. En otra oportunidad Jesús, hablando con Judas, ya sabiendo lo que iba a pasar, le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. En otra ocasión, y enfrentándose a un joven endemoniado que los discípulos no pudieron liberar, Jesús les dice: este género no sale si no es con ayuno y oración. Claramente Jesús estaba preparado para esa situación. Es decir, no había situaciones que tomaran por sorpresa a Jesús. Él siempre iba un paso adelante. Y si vemos más de cerca los evangelios, podemos descubrir que eso se debía a la relación íntima que él tenía con su Padre. Ese tiempo que Jesús invertía en la oración, en la búsqueda de la presencia de Dios, se traducía después en las herramientas que él necesitaba para enfrentar el día a día de su ministerio. Jesús pudo haberse limitado a cumplir con las reglas de la religión de ese tiempo, obedecer todas las órdenes del judaísmo, quedar bien con los líderes religiosos y ganarse un lugar de autoridad en la religión de ese momento. Sin embargo, gran parte de las cosas que Jesús hacía rompía con la tradición de los judíos, y por eso Jesús incomodaba tanto a los religiosos. La religión se encargó de correr a Dios del centro, imponer un montón de leyes y órdenes que agradaban al hombre, pero lo alejaban cada vez más de Dios. Hoy hay muchas personas que confunden relación con religión. La religión deja de lado la relación con Dios y reduce toda una serie de reglas y costumbres creadas por el hombre. Por ejemplo, vestirse y verse de una determinada forma, porque si no te vestís así no podés ser salvo, ir a cumplir un horario todos los fines de semana dentro de un templo, y si no asistís a todos los cultos no podés ser salvo, y
Por supuesto, nunca olvidarse de los diezmos y las ofrendas. Obviamente, sin eso no se puede ser salvo. El peor enemigo del Evangelio es la religión evangélica. ¿Por qué? Porque podemos llegar a pensar que simplemente cumpliendo una serie de reglas y normas vamos a agradar a Dios. Eso es religión y no relación con Dios. Así, finalmente nos convertimos en un grupo de personas que se reúne en un lugar, canta un par de canciones, pone algo de dinero, leen un libro, filosofan un poco acerca de lo que se leyó y después vuelven a su casa. Las generaciones siguientes cumplen esa serie de tradiciones sin saber muy bien de qué se trata y así la relación con Dios desaparece. La religión te permite hacer un montón de actividades que se suman a tu vida sin modificar nada. Por ejemplo, puedo vestirme de traje, pantalón pinzado y corbata ancha para asistir a una iglesia, pero en mi corazón seguir deseando la mujer de mi prójimo. Una cosa no quita la otra, ambas conviven perfectamente. Puedo ser el primero en llegar a la iglesia y el último en irme, y en mi casa seguir siendo un maltratador de mi familia o un mal vecino. Una cosa no quita la otra y ambas conviven perfectamente en una misma persona. Se puede poner la cantidad de dinero que quieras dentro de un alfolí y nunca ayudar ni ser amable con nadie de mi entorno. Ambas cosas conviven perfectamente en un religioso. Sin embargo, cuando vemos una persona que cumple los requisitos básicos, por ejemplo vestirse de una determinada manera o poner una cantidad de dinero en el alfolí, creemos que esa persona es un cristiano verdadero. ¿Se entiende la gravedad del asunto? En cambio, cuando hay relación con Dios, cuando hay tiempo de oración, los malos hábitos salen a la luz y te das cuenta que hay cosas que necesitas cambiar porque tus actitudes o tus pensamientos ofenden a Dios. Nos esforzamos por mejorar, el corazón se quiebra por las cosas malas que vemos en nosotros mismos, nos damos cuenta del regalo de la gracia, que no merecíamos que Dios nos ame y sin embargo Jesús nos amó, nos perdonó, nos regaló la salvación y tratamos de mostrarle a los demás el amor de Dios. Queremos conocer más a Dios y de repente las verdades escritas de la Biblia se vuelven más claras, empezamos a entender cosas que antes no entendíamos y esa es la diferencia. La relación con Dios te cambia y te hace querer cambiar. La religión, en cambio, es una actividad que se suma a tu vida sin cambiar nada. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque sin relación no hay revelación. Y si no tenemos revelación, no podemos saber hacia dónde Dios nos quiere guiar. No podemos cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. Jesús no se guiaba por las noticias, Él no actuaba en función de las situaciones, sino que Él siempre estaba un paso adelante. Y lo mismo quiere para nosotros. Dios está buscando una iglesia que se mueva no en función de las noticias, no en función de las situaciones, sino conforme a lo que Él dice, conforme a su palabra. Uno de los problemas de la iglesia moderna es que está actuando en función de las noticias y no conforme a la palabra de Dios. Nosotros, me refiero a la iglesia en general, ya sabíamos que las madres iban a volver en contra de sus hijos, porque es algo que Jesús reveló hace 2000 años. No nos pueden sorprender las leyes que se dictan ahora, porque Jesús ya anunció que esto iba a pasar. El problema es que recién ahora decidamos actuar. Estamos un paso atrás en lugar de ir un paso adelante. Eso refleja que no accionamos antes o que no estuvimos prestando atención a lo que ya no se nos reveló, o lo que es peor, no estamos teniendo una buena relación con Dios. No digo que esté mal manifestarse ahora, el peligro está en perder tiempo valioso creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando en realidad estamos un paso atrás. El peligro está en prestar atención a las cosas que el diablo utiliza para distraernos, en lugar de prestar atención a lo que Dios nos quiere mostrar o involucrarnos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Jesús reveló el principio del fin desde hace 2000 años para que veamos y entendamos que el tiempo de su venida está cerca. ¿Y por qué es importante darnos cuenta de que estamos en los últimos tiempos? La respuesta está en Mateo 24:24, que dice: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Entonces, por un lado, fuera de la iglesia van a suceder todas estas cosas como las que vimos al principio del video, y por otro lado, cuando todas estas cosas estén sucediendo, dice Jesús, dense cuenta de que muchos van a ser engañados y de que van a tratar de engañarlos a ustedes también. En una oportunidad Jesús entra en el templo y al ver a los cambistas y a las personas de negocio que se aprovechaban de los demás sacándoles su dinero, Jesús derriba las mesas y los echa a todos de aquel lugar. Dice Lucas 19:45, entrando en el templo, comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración,
pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y el versículo 47 dice, y enseñaba cada día en el templo. Luego de que Jesús echara a los mentirosos que se aprovechaban de los ciudadanos que se querían acercar a Dios, entonces enseñaba la verdad. Y Dios está buscando ese tipo de personas que no se conforman con las reglas de la religión, que no se dejen llevar por los engaños de los últimos tiempos, sino que busquen y enseñen la verdad en medio de tantas mentiras que se predican dentro de las iglesias y tantas distracciones que nos rodean. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, dice: habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguidores seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hoy lamentablemente vemos personas que entregan ciegamente todo su dinero a pastores, a líderes espirituales cuyo único objetivo es llenarse los bolsillos y aprovecharse de la fe de la gente. Esto es duro, pero es real. Por eso es importante discernir los tiempos que vivimos, porque es cuando más van a tratar de engañar a la iglesia y de desviarla de su objetivo principal. Es ahora cuando más van a tratar de distraernos y necesitamos estar alerta. Es ahora cuando más relación con Dios necesitamos. Dios está buscando una iglesia que sea entendida en los tiempos. Por eso nos reveló las cosas desde antes. El capítulo 12 de Daniel, versículo 3, dice: los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por la eternidad. Aquellos que busquen a Dios son los que van a resplandecer en los últimos tiempos. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. Yo creo que este es el tiempo donde Dios está buscando personas a quienes revelar su verdad. Quiere que nos preparemos para las cosas que están por suceder. Pero no hay manera de entender si no tenemos una relación genuina con Él. Los impíos por su parte van a hacer cosas cada vez peores, pero los que estén en comunión con Dios entenderán que Cristo viene pronto. Muchas veces hemos enseñado a la iglesia que Cristo viene por nosotros como ladrón en la noche. Sin embargo, si prestamos atención un poco más al texto, vamos a entender que dice todo lo contrario. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, a partir del versículo 2, dice: ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces les caerá encima la catástrofe, tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como ladrón. Dios nos quiere preparados de antemano y por eso nos revela estas verdades en su palabra. Pero, como dijimos antes, Él las revela a sus siervos verdaderos, a sus más cercanos, a los verdaderos cristianos. Cristo vendrá inesperadamente para los que no entienden, vendrá como ladrón en la noche para la humanidad, pero no para nosotros, porque si estamos en comunión con Él, por más difíciles que sean las situaciones que tengamos que atravesar, si estamos en sintonía con Él, Dios nos hace comprender los tiempos. Y ahora es el momento de despertar. Pero ese tema lo vamos a dejar para el próximo video. Ya estamos en los últimos tiempos. Ahora es momento de despertar.